grabar en esta computadora. Sí, porque grabándola yo, yo puedo subir el YouTube y hacer todo de otra manera no pudiera. Bueno, miren, el tema que vamos a ver hoy es el del profetismo, ¿verdad? Para algunos que me han preguntado, las exposiciones son la semana entrante. Tengamos claro que ustedes son 17, 16, o sea que tienen que ajustarse a un tiempo de unos 10 minutos donde nos den las ideas principales del profeta porque de otra manera vamos a tener que utilizar otro encuentro. Si es necesario, bueno, se hará, pero vamos a tratar de ajustarnos digamos, a los horarios, ¿no? Pero hoy vamos a ver, en términos generales, a los profetas. Adelante, Luis. Profesora, disculpe, ahora fue que conseguí audio. Sí, le escuché la última parte, pero quería saber si le entregamos de todas maneras la presentación por adelantado. Mira, como tú prefieras, porque me la pueden Ok. entregar y yo entonces se la subo en el momento que ustedes vayan a exponer, o bien yo les doy permiso para que ustedes la expongan, entonces como ustedes prefieran, Bueno, ¿verdad? ok, ok, está bien. Ok, como prefieran. Y eso, por supuesto, a partir de la semana entrante, no importa el orden, cada quien, los primeros que se atrevan, seguramente vamos a disfrutar mucho eso. Así que bueno, empecemos entonces. Como les decía, el tema que vamos a agotar hoy es el de los profetas, ¿no? Difícilmente agotarlo, pero vamos a tratar de redondear un poco las ideas acerca de los mismos, ¿no? Porque la revelación judío-cristiana es una religión profética y tiene su eje en la comunicación de Dios con el mundo por la palabra humana, y esta se realiza a través de personas que se caracterizan de una profunda experiencia de Dios, dándose como una profunda alteridad entre el profeta y la palabra de Dios, que la empieza a proclamar como un imperativo radical, no puede hacerlo de otra forma. Y esto es porque desde el momento que el profeta es escogido, la vida del profeta se convierte en profecía. Entonces se arranca de su privacidad y se le convierte en un verdadero mensajero de una palabra que convoca a dos extremos al encuentro y que evidentemente está llamada a ser aceptada o ser rechazada. Por eso la vida de los profetas está llena de contradicciones, si se quiere, y de contrastes. Ahora, es bueno señalar que el profetismo bíblico tiene como unas especies de antecedentes, por decirlo de alguna manera. Esos antecedentes tienen su origen en el hecho de que el ser humano siempre ha tratado de recurrir, si se quiere, a la adivinación para tratar de conocer los designios de Dios y, si es posible, hasta modificarlos, ¿verdad? Actividad que se vincula incluso a la magia. Entonces, esta adivinación puede ser o inductiva o intuitiva. ¿En qué consiste la inductiva? Por ejemplo, si ustedes ven lo que tengo en pantalla, que es un texto de Isaías 47:13, es observar la naturaleza. Fíjense lo que dice allí. Está fatigada por los muchos consejos que se levantan ahora los que contemplan los cielos, los que profundizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada día una luna nueva y te salvan de lo que vendrá sobre ti. O sea, así como a veces uno dice, bueno, si están las nubes puestas, probablemente va a llover, ¿no? Entonces, los antiguos hebreos no eran diferentes. También ellos vinculaban observar algunos hechos de la naturaleza y de alguna manera tratar como de predecir qué es lo que venía detrás. Pero también utilizaban la observación de animales. En el libro primero de Samuel, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 6 que los filisteos se robaron el arca. Yo les voy a poner las lecturas allí para que ustedes puedan leer mientras yo hablo. Los filisteos se roban el arca y empezaron a ocurrirle una serie de desgracias. Pero entonces ellos dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a montar en una carreta tirada por unos bueyes el arca. Si el arca se va para donde el pueblo hebreo, es porque Dios quiere estar con ellos. Si se va para el lado nuestro, se queda del lado nuestro, nos quedamos con el arca, ¿verdad? Como en efecto
se fue hacia el pueblo hebreo. Entonces, ellos pensaban en muchas ocasiones que podían observar a los animales para conocer un poco lo que sería este, lo que debían hacer o el futuro. También se pensaba que a través de los sacrificios, estudiando, por ejemplo, las entrañas de una víctima, viendo cómo estaba el corazón, cómo estaba el hígado, entonces podían emitir un juicio sobre una determinada temática. Eso lo vamos a encontrar en ese texto que les pongo en pantalla, Ezequiel 21:26. Él te dice, mis oráculos por el hígado son confusos. O sea, parece que el hígado no le aclaró mucho. También vamos que a partir de la observación de líquidos, Génesis 44:5 es el caso de José, si recuerdan un poco, cómo a través de la observación de los sueños y de los líquidos podía el José predecir o adivinar qué es lo que venía detrás. También a partir de diversos instrumentos, ¿no? Porque en algunas ocasiones se pensaba que para hacer conocer la voluntad de Dios, de repente se requerían como ciertas condiciones. En el caso concreto, por ejemplo, de Jueces 4, vemos que Débora siempre juzgaba debajo de una palmera. Entonces, la palmera era necesaria para emitir los juicios, al parecer. También muchos iban a la encina de los adivinos. Eso lo encontramos en Jueces 9:37, donde de alguna manera el lugar donde se iba a proferir el oráculo o la adivinación tenía que estar vinculado precisamente a la palabra. Pero además decíamos que estos eran las inductivas, pero también hay una forma intuitiva también. Todo esto es previo a la profecía como tal, porque debemos recordar que la profecía bíblica nace y muere con la monarquía. Una vez que la monarquía desaparece, también desaparece la profecía y damos un salto hasta Juan Bautista en el Nuevo Testamento. Hubo 400 años que no hubo profecía en el pueblo de Israel. Entre los aspectos intuitivos, lo primero es la oniromancia. De alguna manera, el pueblo consideraba que Dios podía hablarle a través de los sueños y entonces darles alguna determinada orden o algún camino a seguir. Es el caso de Abimelech en el capítulo 20 del libro del Génesis. Es el caso este, de personajes como José, de personajes como el propio José en el Nuevo Testamento, aunque ya nos estamos yendo demasiado lejos. Es el caso de Jacob cuando se duerme encima de la piedra. Y entonces, a través de los sueños también las personas sentían que Dios de alguna manera les estaba hablando. Otra forma intuitiva es la necromancia, algo que fue prohibido por el pueblo de Israel y que lo vemos en el Deuteronomio como algo que el pueblo no debe recurrir. Y es consultar a los adivinos para hablar con los muertos. De hecho, estando prohibida en el pueblo de Israel, sabemos que en el capítulo 26 del libro de Samuel, Saúl quiso consultar a una nigromante para llamar al espíritu de Samuel que ya había muerto. Eso estaba completamente prohibido en el pueblo de Israel y sin embargo la gente recurría a eso. Y evidentemente los oráculos, que es la forma como más conocida, por decirlo así, donde una persona afirmaba que había recibido de parte del Señor una orden, un mandato, una noticia que debía ser comunicada. Ahora, más allá de esto, tendríamos nosotros que agregar que el término profeta, en hebreo profetés, no viene precisamente del hebreo, sino viene del griego. La cosa es bien interesante porque evidentemente que nace en el mundo hebreo. Entonces uno llega a preguntarse por qué este es Nevin,
precisamente lo encontramos entonces a lo largo de los textos bíblicos de esta forma. Entonces, ¿qué más nosotros podemos decir aquí con respecto a esto? Lo primero, es que así como viene del griego, hay distintas expresiones a lo largo del texto bíblico para hablar de profeta. Vamos a decir que estaríamos hablando de sinónimos de la palabra profeta. Y me gustaría que tomaran las Biblias y fuéramos viendo Primera de Samuel 9:9, donde aparece la palabra vidente. Ah, bueno, basta decir que la palabra profeta aparece 315 veces en el Antiguo Testamento para referirse a los profetas, tanto los profetas verdaderos como los profetas falsos. Incluso había la costumbre que en la corte muchos reyes se situaban de una especie de adivinos, de funcionarios que fungían de profetas. La mayoría claramente queda establecido que se trata de profetas falsos, o más bien diríamos consejeros. Y es algo que fíjense que es bien curioso. En días pasados estaba yo leyendo que cuando fue presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, él y que tenía siempre un adivino a su orden y que no tomaba ninguna decisión importante, a menos que el pitonizo o el consejero le dijera que le iba a ir bien, inclusive hasta la decisión de un viaje y cosas que tenían que ver con el gobierno, si el adivino no le decía que le iba a ir bien con eso. Algo bien curioso me pareció. Bueno, la palabra bien, vidente o roé aparece 11 veces en el texto hebreo. ¿Qué dice Primera de Samuel 9:9? Dice, antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, vayamos al vidente, porque en vez Exacto, de profeta, como hoy, antes se decía vidente. exacto. También puede ser roé en hebreo, esa es la palabra. Y es un personaje, si se quiere, urbano, que se le recompensa por su profecía incluso. Otra expresión es la de visionario. La encontramos en Segunda de Reyes 17:13. Sería bonito si algunos de ustedes van buscando los distintos textos para poderlos, José. Esto es 16 veces que aparece en los textos hebreos. Y representa un personaje curioso, a veces con una valoración hasta negativa, ¿no? Como pasa dentro del profeta Miqueas cuando se le vincula a la corte, no se toman mucho en cuenta sus visiones, por decirlo así. ¿Qué dice Segunda de Reyes 17:13? Dice, salió la comunidad de los profetas que había en Betel al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió, también yo lo sé, callad. Bueno, fíjate tú que ahí tu Biblia tradujo por profeta, ¿no? Pero ha debido traducir por visionario, porque eso es lo que dice el texto en hebreo. José. Entonces, bueno, pero esas son las pequeñas cosas que pasan también a veces, ¿no? Y que no podemos evitar porque muchas veces la traducción utiliza los sinónimos y ciertamente estamos hablando de sinónimos de la palabra profeta. También aparece hombre de Dios. Es una expresión bastante común. Primera de Samuel 2:27, ¿verdad? Tan común que aparece 76 veces. ¿Verdad? Y se utiliza muchas veces hasta para personajes anónimos y otros profetas, ¿no? Los cuales también son llamados hijos de profetas, que también lo tienen allí. Primera de Samuel 2:27 y Segunda de Reyes 2:3. ¿Qué dice? Profe, Adelante. primera de Samuel 2:27. 2:27 dice,
Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo, el Señor ha declarado lo siguiente, cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté a ellos. Fíjate, también tradujeron tu Biblia como profeta, pero se refiere a hombre de Dios, porque como ellos de alguna manera estaban predicando la palabra de Dios, se les considera hombres de Dios. Ahora, Segunda de Reyes 2:3, ¿qué dice? Profe, dice, Adelante. Ujú. salieron los hermanos profetas, también dice profetas, que había en Betel a recibir a Eliseo, diciéndole, ¿no sabes que Yahvé se llevará hoy a tu señor por encima de tu cabeza? Y le Fíjate, contestó, ajá, sí, yo también lo sé, cállense, también dice profeta. pues fíjate, no, pero por lo menos dice hermanos de profetas, debería ser hijo, pero Bení es hijo, pero eso es lo que se traduce, pues. Además están dos expresiones más, soñador, Génesis 37:5, que es algo así como el que tiene sueño, que dice Génesis 37:5. Profesora, no sé si Una Ajá, vez, es ajá, dime, el de Segunda de Reyes 17:13, que era ajá, la que ajá. eh, Segunda de Reyes 17:13 dice, Yahvé protestaba contra Israel y Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciéndoles, vuelvan de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y preceptos conforme a las leyes que ordené a sus padres y que les mandé por medio de mis siervos los profetas. Sí, bueno, es que vidente y visionario se parecen, ¿no? Pero fíjese que son expresiones que de alguna manera se conjugan unas con otras, ¿no? Y eso trae como consecuencia que se traduzcan como profetas, ¿no? Aquí tengo 37, ajá, 27:5. ajá. Dice, José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, por lo que ellos le tuvieron más odio todavía. O sea, era un soñador, vamos a decir así. Veruca, ¿ibas a decir algo? Adelante. No, bueno, me surge la duda de si cuando hablamos de José, de los sueños de José del Nuevo Testamento, padre de Jesús, se refiere a lo mismo, o sea, ese Bueno, tipo de visión. ese tipo de visión sí, porque Dios le habla a través del ángel y a través de sueños. Entonces, es la misma premisa, por decirlo así. Y finalmente tenemos el Isaías 3:2 que habla de adivino. Entonces, eso de alguna manera va completando las expresiones para referirse a los profetas. los, los deja sin oficiales ni soldados, sin juez ni profetas, sin adivino ni anciano, sin capitán ni noble. Ah, Sin bueno, pues capitán ni noble, ya sí, hasta ahí. por lo menos utilizó la expresión adivino, ¿no? De, Ujú, de- de alguna manera como que, ahí sí como que la pegaron, vamos a decir así, ¿no? sí. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir de los profetas? Porque a veces nosotros decimos, ¿qué son los profetas? Ah, los que anuncian y denuncian. Eso es cierto, pero así suena como muy simplista. Los profetas van más allá de eso, ¿ok? Porque son personas que hablan con Dios, que lo consultan, que de alguna manera se desaniman, que tienen una serie de características que es interesante resaltar. En primer término, se trata de una persona inspirada, porque la palabra divina no es tanto respuesta a la preocupación por el futuro, sino más bien un llamamiento, una llamada a la rectitud moral, a no alejarse de la alianza. No es el conocimiento de lo venidero, sino el tener esa capacidad de saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, y ahí es donde está lo difícil. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece que ilustra bastante bien. Calculen ustedes una madre que
el hijo adolescente o adulto joven, le encanta estar de fiesta. Y entonces la madre siempre está, hijo, no vayas a llegar tarde, hijo, que tengas cuidado, mira que en la calle hay mucho peligro. Todas esas cosas que decimos las mamás. Entonces, llega un momento, mira que te puede pasar algo. El muchacho tiene un accidente. ¿Fue porque la mamá sabía que él iba a tener un accidente? No, sino porque la mamá con un mayor conocimiento de la vida y de lo que los peligros que la vida puede traer consigo, es capaz de ver un poco más allá, sobre todo en beneficio del amor que tiene con el hijo. Entonces, es por eso, muy simple hablar nada más de anuncio y denuncia, porque aquí tendríamos que ir más allá. Un profeta es una persona que ejerce una autoridad a través de la palabra, que proclama la justicia de Dios, que denuncia la injusticia del sistema, convirtiéndose así en el portavoz y en la autoridad más importante de Israel en momentos concretos. El profeta es seductor. Es un reto del espíritu en el mundo y en la comunidad de creyentes. Por eso su expresión a veces es apasionada, a veces uno incluso los diría que es iracundo y llenos de furia, a veces más bien llenos de una ternura infinita, depende del texto que nos, o del profeta que nos toque estudiar. Por otra parte, se trata de un personaje carismático, porque rompe las barreras de la edad, del sexo, ¿verdad? Y de la condición. El profeta recibe directamente de Dios su consagración o investidura. Así sucede con muchísimos, muchísimos profetas. Por ejemplo, con Amós. Amós en el capítulo 7, del 10 al 15, vemos que eso se cumple en esa investidura. Entonces, esa experiencia se vuelca como en un modelo de relato vocacional cuya intención es justificar la elección del candidato para una misión divina. De hecho, en la Biblia hay 17 relatos vocacionales de profetas. Uno dice, bueno, los profetas fueron más que ese número, pero no sabemos de ese momento en que la vocación les llegó, pero están expresadas en el número de 17 en los textos bíblicos. Por otra parte, se trata de un personaje público, ¿verdad? Porque los profetas y profetizas expresan la palabra, algunos la comunican por escrito, otros en forma oral, pero un discurso que incluso adquiere como fuerza con los gestos, porque los profetas generalmente nos presentan como gente que está gesticulando, que hace una serie de signos, ¿no? Como para afirmar y ahondar más lo que está expresando. Entonces es como para expresar el contenido dinámico, ¿no? De esa palabra de Dios y su misterio, ¿no? Cuando el profeta dice palabra de Dios, oráculo del Señor, esto me hizo el Señor o me hizo decir, estamos hablando de algo que quizás es extraño para nuestra mentalidad moderna, pero en el caso del profetismo bíblico, estamos casi hablando de una comunicación directa de Dios hacia el profeta. Entonces, si nosotros evitamos la lectura literal de los textos, de alguna manera esas expresiones simbólicas revelan como una realidad profunda, profundísima, porque es Dios quien legitima al profeta, ¿verdad? Cuya palabra es proclamada a la luz de la fe. A todas estas, también el profeta es una persona amenazada. La existencia de los profetas no fue fácil. Sabemos, por ejemplo, que un Elías tiene que huir del rey Amós, que estaba de lo más tranquilo en el sur, como agricultor, recibe un llamado de Dios para que vaya al norte a predicar. ¿Y qué hacen? Lo expulsan del norte. Miquea va a la cárcel. Zacarías es apedreado en el atrio del templo. Jeremías fue considerado un traidor, que cuando Jeremías decía que Jerusalén iba a ser destruida en un momento de aparente bonanza, todos se burlaban de él. Bien. Y Osea
Oseas era considerado un verdadero tonto y de paso loco. Entonces, para muchos de ellos no fue fácil realizar su cometido. ¿Cuántas veces captamos en el profeta como ese desencanto e incluso la convicción de un abandono por parte de Dios y las dudas sobre su condición como enviado, lo que obliga a tratar de interpelarse continuamente y a discernir si sus palabras en realidad son comunicación divina o es que Él es el que está poniendo parte de lo suyo, ¿no? Eso también tiene que haber sido algo tormentoso para el profeta. Fíjense, si nosotros pensamos en personajes de nuestros tiempos, ¿no? Como Martin Luther King, Monseñor Romero, la Madre Teresa, Nelson Mandela, esos fueron personajes que en nuestra época supieron levantar la voz muchas veces a favor de los más pequeños y a veces hicieron denuncias importantes, a más de uno de ellos le costó la vida. Entonces, ellos estaban convencidos de que estaban proclamando la voluntad de Dios. ¿Tuvieron alguna visión como los profetas de parte de Dios? Dios les habló y les hizo sus heraldos. O sea, no lo sabemos, pero lo cierto es que la vida de estos personajes dejaron entrever, ¿verdad? Que parte de los acontecimientos históricos que les tocó afrontar, fueron capaces de hacerlo con valentía y fueron capaces de denunciar las injusticias que vieron y sobre todo también de la esperanza que pregonaron de una u otra forma. Entonces, una visión profética la tenemos también nosotros en nuestro Papa Francisco, ¿no? Que ha asumido ese rol profético como parte de su pontificado, llamando la atención acerca del clamor de los pueblos indígenas, el problema ecológico, los desplazados inmigrantes a lo largo del orbe, los intereses de los perros de la guerra, ¿verdad? Y sobre todo, todo aquello que fomenta muerte y desgracia. Estos fueron los profetas precisamente. Entonces, más allá de esto, ¿qué nosotros podemos decir? ¿Qué hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Y de qué forma? Fíjense en el cuadro que les pongo en pantalla. Entonces, muchos de ellos ni siquiera se definen como profetas, ¿verdad? Entonces, sino como mensajeros. Y lo más importante, ellos no solamente denunciaban al rey, también fueron capaces de denunciar el templo y el culto y la prostitución sagrada, y también al pueblo, porque el pueblo no siempre fueron los pobrecitos a los que había que defender. A veces el pueblo se portaba tan mal como sus gobernantes. Y por eso los profetas, siendo parte de ese pueblo, levantaban la voz precisamente para atestiguar situaciones que no debían manejarse de esa forma. Por eso, en los momentos de crisis, es capaz de ver más allá, analiza los hechos, los acontecimientos, se da cuenta de las contradicciones y pronuncia un discurso en nombre de Dios en el que toma posición. Entonces, hablando de la situación concreta y, por supuesto, denunciando todo lo que es alienación religiosa, el falso culto, la corrupción dentro del templo. Mire, una serie de premisas que, como podemos ver, también fueron denunciadas por Jesús siglos más tarde. O sea que no estamos ante nada nuevo. Y yo creo que si nosotros optáramos por un papel profético, quizás nos tocaría hacer las mismas denuncias en nuestra Venezuela de hoy. Entonces, lo importante es que el profeta hace una opción de vida, una opción en la que es capaz de ver todo con los ojos de Dios. Entonces experimenta la crisis, el conflicto, las dificultades, pero sobre todo todo aquello que va en contra del proyecto de la alianza, todo aquello que de una u otra forma ha separado a la gente de lo que era la visión primaria de un Dios que acogió un pueblo, que lo tomó para sí, que lo hizo su pueblo santo, para que ese pueblo, un día se portaba bien
pero al día siguiente no lo hacía así. Igual que nosotros. Por eso muchas veces el desamparo del profeta y su convicción, caramba, pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Realmente estoy haciendo lo que Dios me mandó, pero ¿para qué? ¿Para qué sí que no me hacen caso? Ese es el sentir de muchos de los profetas. Entonces, hay que decir, sin embargo, que gracias a sus oráculos, más de uno, de más de un pueblo fue capaz, ¿verdad?, de volver a redimir, de tratar nuevamente de volver a la alianza. Porque los profetas se ocupan del pasado histórico, de recordar esa alianza continuamente y guardan la memoria de las grandes tradiciones del norte y del sur, del éxodo, del don de la tierra, de Sión y la promesa davídica que se abre a la historia futura más allá de las infidelidades y los fracasos históricos del liderazgo político y religioso del mismo pueblo elegido. Entonces, de allí que también vamos a observar en la literatura profética oráculos de juicio, ¿verdad? En los que realmente el profeta habla de tal forma que muchas veces, caramba, podríamos decir que es visto con rabia, con desazón por parte de la. Entonces, fíjense que en un contexto sociocultural donde hay crisis, les decía que los profetas surgen durante la monarquía y terminan con la monarquía, lo cual quiere decir que no fue una época idílica, a pesar de que hubo momentos de gran prosperidad, junto con esos momentos hubo grandes injusticias. Y esas injusticias crearon una serie de conflictos y una serie de contradicciones, porque este es el pueblo de Dios y se porta de esta forma. ¿Qué es lo que este pueblo está haciendo y de qué forma lo está haciendo? ¿Verdad? Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, sociocultural y político, vamos a encontrar que desde lo político se dan muchísimas injusticias. Ya lo veíamos en la época de David y Salomón, donde cargaban de impuestos, sobre todo a los más pequeños, donde mucha gente tenía a veces que venderse o vender a su familia o vender el conuquito que tenía sencillamente para pagar las deudas. Y eso para enriquecer cada vez más a los que tenían demasiado. Y mientras que el pueblo mayoritariamente se fue quedando cada vez con menos. También vamos a observar desde lo político opresiones, porque la única manera que el pueblo obedezca, vamos a decir, hablando en criollo, que es a los trancazos, ¿verdad? Oprimiendo y oprimiendo, con leyes, con impuestos, de alguna manera, con yugos que al pueblo se les iban haciendo cada vez más duros y pesados. Y por si fuera poco, desde los políticos también tenemos que destacar la corrupción, que cuando nosotros leemos en Amós de que los comerciantes trampean, hacen trampa con las balanzas, que cobran más de la cuenta, que, ¿cómo se llama?, roban al pobre por un par de zapatos. Estamos viendo situaciones que siguen ocurriendo. De allí la necesidad de tener también profetas en nuestra época para que sean capaces también de levantar la voz. Fíjense, desde lo religioso, podríamos decir que a pesar de que ellos reconocían a Yahvé como único Dios, hubo momentos de idolatría en este pueblo que se fueron sencillamente con los Baales. Claro, la lectura profética en muchas partes le echa la culpa a las mujeres extranjeras con las que los israelitas muchas veces contrajeron matrimonio. Pero yo creo que más allá de las mujeres extranjeras, está también esa situación de abandono, de desinterés, cuando se puso a cualquier cosa, persona o situación por encima de Dios. Y eso es una realidad. Dentro de esa idolatría, vamos también a ver cómo se practicaba la prostitución sagrada. Yo no sé si ustedes recuerdan en Números, en el capítulo 12, cuando la gente que iba con Moisés por el desierto empezaron a alzarse contra Moisés
Y entonces una serie de víboras empezaron a picar a la gente y algunos murieron. Pero entonces Moisés le pidió clemencia al Señor y entonces le hizo que levantara un pedestal, ¿verdad? Para que cada quien, para que fuera como una intercesión, todo aquel que viera el pedestal con la serpiente, entonces iba a ser curado del amor de Dios. Pero que no encontramos que esa serpiente, ese símbolo se lo llevaron al templo de Jerusalén. Y en Segunda de Reyes 18 vemos cómo en la época de Josías fue removido de allí y le llamaban Nejustán. O sea que hasta dentro del propio templo de Jerusalén se cometía idolatría. Entonces, y el pueblo lo veía con naturalidad. Por otra parte, señala también la religión hipócrita. Bueno, las mismas cosas que decía Jesús. El sábado yo no puedo curar a una persona, pero sí puedo darle comida al burro para que no se me muera. Eso mismo lo denuncian los profetas. Y de alguna manera, desde lo religioso, vamos a decir que la parte sacerdotal, en conchupancia con lo político, legitimaban muchas de las leyes y muchas de las injusticias que se estaban dando, sencillamente porque ellos estaban bien. Ahora, desde lo social, tenemos una sociedad completamente fracturada, con una mayoría pobre que de broma sobrevive, ¿verdad? Y de alguna manera, una sociedad que al mismo tiempo es indolente. Las profecías son bastante duras en afirmar cómo de alguna forma la gente derrocha el que tiene y el que no tiene ni siquiera lo más elemental, no puede ¿cómo se llama? Estirar la mano para que le den, porque de alguna manera se da. O sea, es el mismo contenido de Lázaro y de Punón. Estamos ante la miseria de Lázaro y no somos capaces de tender la mano para que la cosa sea diferente. De allí que si todo esto está ocurriendo en la sociedad, también entonces estamos ante una sociedad que es eminentemente egoísta, ¿verdad? ¿Y qué hacer con una sociedad egoísta? ¿Cómo cambiarla? De hecho, sabemos que muchas de las denuncias proféticas, a pesar de todo, no consiguieron su objetivo. Y es por esa tosudez, esa terquedad, si se quiere, por parte de, la, de los seres humanos que no terminamos de aprender a veces, sino cuando las cosas directamente nos pasan a cada uno. Entonces, en líneas generales, tendría entonces que decir que la labor profética se da en contexto de crisis y en un contexto de crisis que podría ser hasta de bonanza, donde sencillamente, ¿qué es lo que critican? Y ahí se los tengo en pantalla. La religiosidad barata, que es la que le vendían, el abuso del poder desde todos los ámbitos, el abandono a la alianza, de que también ellos eran partícipes, la mayor parte del pueblo, al igual que la idolatría, porque todos caían con el mismo problema. Pero al mismo tiempo los llama a la confianza, este, hablando de un tiempo de esperanza en el que las cosas van a cambiar, porque empieza ya, sobre todo los profetas exílicos cerca de la destrucción de Jerusalén y los posexílicos, a alimentar la esperanza del Mesías, de que va a venir un gobernante justo, que sencillamente el pacto va a ser renovado, pero como una nueva creación, como una recreación de la primera, en la que todo iba a estar marcado no solamente por la justicia, sino por la fraternidad por encima de todo. Fíjense que esto, de alguna manera, es lo mismo que seguimos encontrando en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, para que haya un cambio de las estructuras, tiene que haber una conversión. Entonces, esa conversión, ¿cómo debe darse? ¿De qué forma? Bien. Recordemos que previo a la destrucción de Jerusalén, muchos reyes hicieron alianzas con potencias extranjeras a través de convenios económicos, a través de matrimonios mixtos que de una u otra forma los alejaron un poco de lo que era ese devenir
de una alianza permanente con Dios en el que yo iba a ser Yahvé su Dios y ellos iban a ser su pueblo, donde esa alianza iba a ser perpetua. Fíjense que tanto es así que en la época de Josías no se celebraba la Pascua desde hacía 400 años. O sea, desde la época de Samuel fueron las últimas celebraciones de Pascua de un pueblo que dijo que cada año iba a recordar el acontecimiento de la liberación. O sea, llega un momento que entonces esa liberación no les dice nada y no les dice nada en el día a día. Entonces, ¿cómo vivir el culto como celebración de justicia? ¿Cómo vivir en solidaridad fraterna con el otro? ¿Cómo fomentar la misericordia? ¿Verdad? Cuando cada quien vive su parcela personal. Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad? Nos van llevando a unas premisas que evidentemente los profetas fueron capaces de denunciar. ¿Alguno querrá hacer algún comentario? No duden en interrumpirme cuando quieran expresar algo, porque yo sé que este tema es demasiado rico y la idea es que seamos, que podamos compartirlo todos, comentando, hablando, y eso es también importante en estos momentos de crecimiento, porque nosotros estamos tratando de crecer todos aquí en el curso. Adelante, Deyanira. Buenas Ya, tardes. menos mal que te llegó la Eh, luz, mi niña. Ujú. sí, señor, hace Sí, ratito. Hay una cosa que me llamó la atención, profe, y es ajá, ese perder la celebración de la Pascua, ajá, cuando usted bien lo dice, que eso es algo desde, desde la salida de Egipto como un mandato de Dios que lo ujú. tenían que celebrar de generación en generación. Exacto. Esto todo se pierde es por la ida del pueblo de Egipto a Babilonia, por la diáspora, por No, ese perder templo y perder como su centro que que los desvirtúa o los desvía, aparte de todo lo que usted ya indicó de la idolatría y de quererle imponer al pueblo cosas que eran bien complicadas cumplir. claro, Pero si ya hay un grupo de sacerdotes cuando vienen ya de retorno a Jerusalén. Eso porque no entró dentro de ese retomar nuevamente toda la cultura que significaba para el pueblo judío su creencia en ese Dios salvador y que de alguna manera los mantuvo dentro del carril entre lo que cabe, pues en la medida que ellos se salían, pues Dios en medio de las situaciones que les pasaba, pues lograba que ellos como que tomaran de nuevo el carril a través de todos estos profetas. Pero me llama mucho la atención eso, pues. bueno, tú sabes por qué te llama la atención, porque lo estás ubicando en el exilio, ¿verdad? Y eso es mucho antes del exilio. ¿Cuándo vivió Samuel? Recuerden que Samuel fue el primer profeta y el último juez. Cuando, exacto, pero él Ajá. estaba en el tiempo de Saúl y de Eh, David, de la en el monarquía. tiempo correcto, en el tiempo, al comienzo de la monarquía, ¿verdad? Y Exacto. cuando está Josías, Josías está en el 605, 600, pasaron 400 años entre la existencia de Samuel y la existencia de Josías, que es quien renueva el pacto nuevamente. Al contrario, los sacerdotes que vinieron del exilio, precisamente con miras a preservar la unidad del judaísmo, ellos se enfocaron en los pilares que para ellos iban a ser la base del judaísmo: la circuncisión, el sábado, el templo y la ley. Y de allí en adelante, por supuesto, y así era en la época de Jesús, la Pascua se celebró siempre. Ok. Esos 400 años fueron 400 años de pérdida por todas estas situaciones conflictivas que están planteando los profetas durante la monarquía. Fíjense que nunca fue tan próspero el pueblo de Israel como en la época de David y Salomón, pero nunca hubo tantas injusticias como en ese momento. Cuando nosotros entonces vemos gobiernos como el de Jeroboam, que duró 40 años. Jeroboam es
El que está en la época de Amós, a quien le toque hablar de Amós, va a tener que mencionar a Jeroboam. Fue un gobierno donde había riqueza por doquier, donde económicamente las cosas estaban bien, pero las injusticias peor que... O sea, a veces se da ese contraste, ¿no? Cuando las cosas están, cuando uno tiene platica en el bolsillo, debería alcanzarte para todo, ¿verdad? Claro. Incluso para ayudar a tu gente. Pero cuando tú entonces te dedicas a guardar eso para ti, ¿verdad? Aunque estás viendo que el otro lo necesita. Entonces, eso es lo mismo que los profetas decían. O sea, sin justicia no puede haber paz. ¿Y qué está en medio de todo esto? La misericordia. Entonces, miren, Claro. hay veces que entonces ellos se veían impelidos a sencillamente, bueno, ¿qué podemos nosotros hacer si es que no hay manera? Pues? Pero es como usted bien lo ha dicho, profe, para poder mantener ese poder y todo lo que conllevaba de riquezas, usted lo dijo bien en la clase anterior, el pueblo también sufre por todos estos impuestos y todo lo que tiene que pagar, o Es- sea, no es- es- desligas esa parte religiosa del poder político del momento. claro. ¿Cómo mantienes tú ese poder si no, de dónde sacas ese dinero que te de alguna manera te ayuda a consolidarte como mandador en el periodo que sea? Bueno, Siempre del paga pueblo, el más exacto, exactamente, exacto. siempre paga el más débil. Tenían que dar el diezmo de la harina, el diezmo del aceite, el diezmo del olivo, y entonces para pagarles al pueblo persa, que fueron el imperio que gobernó durante el exilio, después del exilio, perdón. Y entonces ellos lo pagaban de su bolsillo, no, mi amor, lo tenía que pagar el pueblo, y ellos antes de pagarle el imperio persa cogían su tajada. Recuerden que después del exilio, que no vamos a tener más reyes en Israel, es una sociedad hierocrática la que se va eh, forjando de ahí en adelante. Y son los sacerdotes quienes van a tomar las riendas del poder. Y así está vivito en la época de Jesús. Entonces, claro, uno ve que los profetas como dinamizadores de la ruta del pueblo, tratan de acompañarlo como modelo, tratando de alguna manera de que reciban esa palabra, dada la amistad del profeta con Dios, tratan de dar a conocer esa voluntad de Dios e interpretarla para el momento concreto que a ellos les toca vivir. Pero ellos también son pueblo. Cuando ellos están hablando de lo que el pueblo está perdiendo por alejarse de la alianza, seguramente también él está pensando en la familia de él que está en las mismas condiciones. Él no lo está viendo desde afuera, lo está viendo desde adentro, ¿verdad? Entonces, y de alguna manera, cualquier acción profética deja ver a Cristo, no deja entrever a Jesús. Porque, ¿cuáles son las estrategias proféticas? Moverse dentro y fuera, tanto del sacerdocio como de la realeza, ¿verdad? Releer la vida desde la comunidad, empezando por la propia. Criticar las espiritualidades del pueblo, teñidas de falsedad. Eso lo vemos, fíjense, no se pierdan el capítulo 14 de Jeremías que habla de todo esto. Denuncian el fracaso del sistema y enseña a discernir qué es lo que puede llevar al pueblo a la comunión y qué es lo que lo puede separar, ¿verdad? Entonces, conocen, siendo llamados, cuál es el verdadero, cuál es el culto verdaderamente auténtico. Por eso el profeta sufre por amor. Es una persona que tiene discernimiento, sabiduría. Por eso es rechazado en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando Jeremías escribe a los exilados, eso también lo vemos en el capítulo 25, ¿no? Y de alguna manera uno se da cuenta cómo sus oráculos son rechazados porque la gente no quiere pensar, es como que nos dicen a nosotros, viene un terremoto, prepárense porque viene, o la misma destrucción de Sodoma y Gomorra, pues, mira, esto va a ser destruido, esto va a ser, y no hacemos caso porque estamos bien, porque nos parece que es imposible, que eso no puede ser verdad. Eso le pasó a los profetas. Entonces, cuando su llamado era de dureza, la gente decía, nos está amargando la vida. Entonces, eso fue creando
que lejos de paliarse los conflictos, cada vez de alguna manera se complicaran más. Y se complicaran sencillamente porque no había correctivo. Entonces, lo que señalan los profetas como correctivo es precisamente la triple justicia, misericordia y paz. Porque el llevar la crítica a una verdadera conversión es lo que va a llevar al pueblo a la confianza. Una confianza que está llena, una crisis llena de tantas contradicciones y conflictos que de ninguna manera permite, ¿verdad? Que el pueblo pueda realmente salir adelante con plenitud. Entonces, podríamos entonces decir, como haciendo un pequeño resumen, que es una voz crítica y propositiva, porque propone, mire, no sigan portándose mal porque les va a ir mal. Si ustedes siguen así, les puede pasar cosas malas. Siempre va a ser con la propuesta de un cambio de las estructuras. No nace de los discursos de poder, porque generalmente, aun cuando iban ante reyes, ellos vienen desde abajo. Por eso se oponen a los poderes hegemónicos, ¿verdad? Están al lado del pequeño, del que sufre, de las víctimas. Y es capaz de ver más allá de lo aparente, porque son capaces de ver con los ojos de Dios la realidad. Es un poco lo que hace que después del exilio nazca la literatura sapiencial, que de alguna manera fue la forma del pueblo de entender cómo se vive en el día a día acorde a la voluntad de Dios. Entonces, eso de alguna manera los van señalando o mostrando un camino diferente. Por eso la profecía se vive como encargo, es un encuentro personal en respuesta a la fe. Los profetas fueron hombres de fe y mujeres de fe. Por eso es que para esos encargos muchas veces Dios les dice, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Entonces, es sobre todo cuando critican a los grandes, porque es fácil, si se quiere, querer cortar la cabeza el que te está diciendo las verdades. Nadie quiere muchas veces escuchar que estás haciendo las cosas mal, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esa vocación se funda en las gestas históricas y salvíficas de un Dios entre tantos dioses en los tiempos del éxodo de Egipto. Entonces, pero fue un Dios que fue capaz de ver su sufrimiento, de oír su clamor y con mano dura sacarlos de la esclavitud. Ese es el Dios de Israel. Entonces, por eso que a veces también el mensaje profético desconcierta, ¿verdad? Desconcierta, porque nuestra lógica va muchas veces del pecado a la conversión. Para, para muchos profetas, ¿verdad? El perdón antecede a la conversión. Pero fíjense que esto es interesantísimo, porque nos va evocando un camino al revés, ¿verdad? Entonces, y esa idea la repite Pablo en Romanos 5:8 y en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, ¿no? Como respuesta a la comunión con Dios, previamente tiene que haber perdón. Entonces, y una de las cosas que básicamente decía siempre la primera carta de Juan, si tú dices que amas a Dios que no lo ves, ¿cómo es posible que no ames al prójimo que sí lo ves? Entonces tú no eres más que un mentiroso. ¿Verdad? Y eso lo atestiguan una y otra vez los profetas. ¿Verdad? Ahora, yo les decía que en la Biblia hay 17 relatos de vocación. ¿Verdad? Y entonces nos encontramos, si se quiere, con la idea de que los profetas son además unas personas sabias, sabias porque llegaron a vivir en su época haciendo un verdadero
paréntesis en su vida, constantemente tratando de discernir, de interpelarse continuamente, de tratar una y otra vez de verse a sí mismo, porque recordemos lo que siempre decimos, ¿no? Nadie puede dar a los demás lo que no tiene. Para eso ellos tenían que alimentarse de esa palabra para poder dársela a los demás. Entonces, haciendo una breve clasificación, por decirlo así, de los diferentes tipos de relatos que nosotros vamos a encontrar en los textos bíblicos, tenemos en primer lugar un relato tipo Abraham. ¿Ok? Abraham no fue profeta, sin embargo, podemos decir que inició un camino profético también cuando fue capaz de dejar todo lo que tenía para ir en base a un imperativo de un Dios de la promesa cuando era un hombre anciano, en momentos en que no hay templo, en momentos que no hay sacerdocio y que sin embargo él cree en esa palabra. ¿Verdad? En este primer tipo que lo podemos encontrar en el profeta Amós, en Oseas, en Jonás, aun cuando yo les pongo el prototipo de Abraham. Adelante, Susi. Ah, profe, mi ignorancia, pero Noé no fue un profeta, Noé. No, no, Noé, no fue un profeta, pero la primera alianza bíblica la tenemos con él. Después del diluvio, se da una alianza entre Dios y Noé, pero Mm, no, Noé no fue profeta. Ok, Ok. gracias. De nada, mi corazón. Bueno, entonces, ¿qué les decía de este primer tipo? Bueno, hay como varias tips, vamos a decir. La orden es un imperativo por parte de Dios. Ve, así le dijo Amós también. La realización inmediata por parte del enviado. No parece que protestara, todo lo contrario, sino que lo asume y lo acepta, ¿no? Entonces, la imagen de Dios, en este caso, es la de un Dios que al parecer domina y dirige porque es Señor de la vida y de la historia, ¿verdad? Como una especie de jefe, ¿verdad? Convincente para quien no cabe ningún tipo de protesta, vamos a decir así. Entonces, es posible incluso la rebeldía, porque le estoy acotando aquí a Jonás, ¿verdad? Que sabemos que Jonás no quería hacerle caso al Señor. Un segundo tipo de relato, y ubico a un personaje como Moisés, que para muchos también Moisés fue profeta, pero es el mismo caso de Ezequiel, es el mismo caso de Jeremías, de Gedeón en el libro de los jueces. Entonces, yo te envío al faraón. Y entonces está la orden de parte de Dios, pero el enviado no quiere porque se siente incapaz. De hecho, recordemos que se dice que Moisés era tartamudo, ¿verdad? Entonces, cuando iban ante el faraón, quien hablaba era Aarón, el hermano. Pero con esas objeciones, no, pero ¿quién soy yo? No, que yo no quiero. Pero si, ¿cuál es el problema si yo voy a estar contigo? ¿Verdad? Entonces, Dios confirma la elección y le promete la compañía. De alguna manera, renueva al elegido en la misión a la que le está haciendo frente. Después tenemos un tercer tipo, ¿verdad? Como el tentador de Job. No sé si ustedes recuerdan, si los que han leído el libro de Job, que Job comienza diciendo que Dios está en su trono altísimo, rodeado de consejeros a la manera de la realeza oriental. Pero es la primera vez que aparece Satán en los textos bíblicos y lo es en el libro de Job. Entonces, le dice, mira, mi siervo Job, tan bello que es él, mira cómo, ay, tan piadoso, cómo se porta bien, es un hombre de bien. Y entonces Satán le dice, sí, claro, porque tiene demasiadas riquezas, demasiados bienes, pero quítale todo eso para que tú veas cómo no se va a alejar de ti. Y el caso es que Dios acepta la apuesta y de alguna manera le va quitando todo lo que Job tiene hasta que lo pierde todo completa. ¿Verdad? Entonces, este tipo, la vocación de Miqueas podemos ubicarla también
también aquí, incluso la de Isaías, ¿verdad? Y como les decía, el adversario o tentador de Job, y según el modelo de las monarquías de Oriente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Dios solicita un voluntario para una misión, ¿verdad? Uno de los presentes se ofrece para el cargo, ¿verdad? Dios le ordena llevar a cabo esa misión, generalmente va a ser algo difícil. Entonces, la imagen que se presenta aquí es la de un Dios como un rey soberano sentado en su trono y dando órdenes desde allí para el bienestar de sus súbditos, ¿verdad? Esto lo vamos a observar en unos relatos vocacionales, ¿verdad? Entonces, y el cuarto tipo de relato vocacional es bastante conocido de nosotros, es lo que le aconteció a Samuel en el primero de Samuel. Recuerden que Samuel está dormido y siente que lo llaman. Va donde el sacerdote Elí y él le dice, no, yo no te estoy llamando. Vuelve otra vez a dormir, siente que lo llaman nuevamente, se va nuevamente donde Elí a la tercera vez. Elí dice, bueno, no, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, porque si yo no te estoy llamando, quiere decir que ese llamado viene de alguien más grande que yo. Y entonces es el caso de aquellos profetas que poco a poco van asumiendo, en la medida que van cumpliendo el encargo, se van cada vez haciendo como más fuertes, más capaces, van tomando más experiencia. Ese es concretamente el caso de Samuel. Y la imagen que presenta este tipo de relato es la de un Dios que tiene muchísima paciencia, que poco a poco va viendo cómo va evolucionando su elegido y bueno, va teniendo la paciencia de irlo acompañando en el camino en la medida que va creciendo en la fe y va creciendo en la disposición a cumplir la palabra de Dios y sobre todo llevarla a cabo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, tendríamos que agregar que en la Biblia hay 16 profetas escritores. Cuando digo escritores, es porque tienen texto a su nombre, ¿verdad? Se catalogan a 4 mayores y 12 menores. Los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que de paso Daniel es también un libro apocalíptico, no son más importantes que los menores. Sencillamente, ¿verdad? Sus escritos son más extensos. Por lo tanto, lo de mayores viene es precisamente por el contenido sumario de su texto. Los menores y el trabajo de exposición de ustedes tiene que ver con los menores y con algunos otros que tampoco fueron escritores. Y vamos a encontrarlos a lo largo de los textos bíblicos. Los profetas, les decía que ellos vivieron específicamente durante la época monárquica. En la época de David y Salomón había unidad en el territorio, pero después de la muerte de Salomón, sabemos que se cinde el territorio en el reino del norte y el reino del sur. Vamos a tener que muchos de los que predican van a ser sus oráculos en esta etapa precisamente, donde, fíjense, en el reino del norte, te menciono a profetas como Elías y Eliseo que no escribieron, Amós, profeta de la justicia, a Oseas, profeta de la ternura, pero la mayor parte de los profetas están en el sur. ¿Por qué? Porque recuerden que el norte cae primero en el 722 con los asirios, y entonces los habitantes se van hacia el sur. Por eso la mayor parte va a ser ya en el territorio unificado, pero disminuido desde el punto de vista geográfico, ¿verdad? Entonces, dicho esto, quiero mostrarle esta lámina en la que les presento básicamente todo el universo profético de la Biblia. ¿Ok? Vamos a encontrar, aparte de los 12 menores, de los 4 mayores, una serie de personajes, algunos conocidos como Elías y Eliseo, otros no tanto. Porque desde los 70 ancianos y Aarón que estuvieron con Moisés, vamos a ver una serie de personajes. Y evidentemente el mayor de todos los profetas fue Jesús, se lo pongo más grande y en verde,
porque Jesús nunca se definió como Mesías, siempre se definió a sí mismo como profeta. Nadie es profeta en su tiempo. Es el único título que Jesús se dio a sí mismo, porque cuando él dice, tú eres el Mesías, y él contesta, yo soy, ya es en el momento del juicio, en el momento de la crucifixión. ¿Ok? Y no es el que lo dice, sino que él lo asevera. ¿Verdad? Ahora, es interesante también resaltar que dentro de este universo profético, mayoritariamente masculino, vamos a destacar algunas mujeres. Les confieso que para mí eso fue una sorpresa. Descubrí que había mujeres profetizas porque no tenía ni la menor idea cuando empecé a estudiar todo esto. La primera de ellas que es mencionada es Miriam, la hermana de Moisés. Ahí estaríamos ante el Éxodo 15:20, donde dice que la hermana de Moisés era profetisa. Después tenemos a Débora, que a pesar de ser también juez, tiene el mote también de profetisa y la encontramos en el capítulo 4 del libro de Juez. Ahora, es bien curioso que en Isaías 8:3 dice que la esposa de Isaías también era profetisa. Ahora, ¿realmente lo era o se encaja en esa categoría de hijos, familiares, hermanos de profetas? Pudiera ser, pero es curioso que Isaías 8:3 lo atestigue así. No tenemos mayores datos para entonces afirmar otra cosa. Tenemos también a Yulda, a Segunda de Reyes 22:14 y el libro de Crónicas también aparece. Esa fue la profetisa que en la época de Josías lanzó un oráculo sobre la destrucción de Jerusalén y en momentos en que el libro de Deuteronomio estaba tirado en una esquina del templo arrumbado y lo encontraron haciendo unos arreglos y tanto el escriba no sabía qué hacer, el sacerdote menos, el rey se rasgó las vestiduras, mandan a consultar a Yulda y a raíz de sus oráculos, entonces se emprende una reforma social, política y religiosa en la que todos los templos dedicados a los Baales se destruyen, claro, en un momento en que ya muchos imperios que asolaban Israel estaban bastante débiles, previo a la destrucción de Jerusalén por los babilónicos, pero es en ese momento cuando renuevan la Pascua nuevamente, renuevan la alianza y todo el pueblo, desde el más grande hasta el más chiquito, se fueron al templo a hacer nuevamente pacto con Dios. Tenemos también a una profetisa llamada Noadías, que ella aparece en el libro de Nehemías 6:14. Ella, al parecer, estuvo en antagonismo precisamente con Nehemías. Es evidente que teniendo él la palabra por delante de ella, la profecía de ella quedó un poco en el anonimato, pero el texto la menciona como tal. En el Nuevo Testamento vamos a tener a Ana. Recuerden en Lucas 2, cuando van a la presentación del niño, y entonces se habla de una profetisa que junto con Simeón vivía en el templo y tenía como 90 años ya de viuda, todos los años en que había vivido ahí desde muy jovencita, y decía cosas maravillosas. Tampoco sabemos cuáles fueron las profecías de Ana, porque se le menciona como tal, pero no lo que dijo. Y finalmente, en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que las 4 hijas de Felipe fueron profetizas. Felipe el apóstol. Se cree que ellas fueron encargadas de la evangelización de parte de Asia, porque fueron con su papá hacia la parte de Turquía, del Asia Menor, y que es bastante probable que hayan sido muy reconocidas y valoradas en esa zona. Dicho esto, haciendo como un recuento de lo que es el camino profético en la Biblia, vamos a tener entonces que el profetismo bíblico, partiendo de Abraham en una época migrante en la que sencillamente vamos a tener un proceso, ay, momentito,
este, de migración constante. Ubicamos estos relatos hacia el 1800 antes de nuestra era. Lo enlazamos con la época de Moisés, entre 1200, 1400, y donde vamos a tener personajes como Moisés, Miriam, Aarón, Balaam y los 70 ancianos. Es la época de la esclavitud, donde también vamos a tener las tablillas de Ugarit, las formulaciones del Decálogo y las cartas de la Marná, que es un documento egipcio que habla de los judíos. Hacia 1200, 1030 tenemos a Débora, tiempo de los jueces. Posteriormente a Débora vamos a tener a Samuel al final del periodo tribal y el comienzo de la monarquía. Es la misma época de Gad y Natán. Después tenemos, fíjense, en la misma época de la división del reino, el reino se divide en el 931 con la muerte de Salomón, la división en Israel y Judá, al norte Samaria de capital, al sur Jerusalén. Vamos a tener profetas como Agías de Silo, Azarías, Semeyá, Ido. Miqueas posteriormente, Elías, Jehú, Lasaliel, el hijo de Yanaí. Es la época de los reyes y la decadencia porque comienza la expansión asiria. Siguen las profecías de Eliseo, de Zacarías, de Eliezer, Josafat. No es Zacarías el escritor, sino otro Zacarías que hubo en ese entonces. Durante los reinados de Jehú, Ososías, Atalías, Joás, Acaz, Joás, Amasías. Esto básicamente en el norte. Todos esos fueron reyes del norte. Tenemos profetas escritores hacia finales del siglo VIII como Amós y Oseas, en la época de Jeroboam II, y donde vamos a encontrar también otros personajes que están vinculados a la historia, como Teglafalasar en Asiria. Posteriormente, fíjense, Miqueas, este no es el Miqueas escritor lo dejamos arriba. El primer Isaías, la esposa de Isaías. Fíjense que también estamos en una época bastante difícil de la historia de Israel porque cae el reino del norte con los asirios en el 722. Después tenemos a Nahum durante el reinado de Manasés, cae Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Ya Damasco cae también y ya prácticamente están a las puertas de Jerusalén, que finalmente cae en el 587. Aquí está. Tenemos antes de la caída de Jerusalén a Yulda y Sofonías, que fueron contemporáneos, lo que les comentaba, el reinado de Josías y la reforma política, social y religiosa. Es la época en que vamos a encontrar profetas como Habacuc, Baruch, Jeremías. Hay muchos que no consideran a Baruch profeta, sin embargo, algunos autores lo ubican como tal. Entonces, Judá paga tributos al imperio babilónico, invade Jerusalén y se lleva al pueblo al exilio. El sacerdote Ezequiel, a la cabeza del exilio en Babilonia. Vemos que esta es la misma época del segundo Isaías, ya declina el imperio babilónico, recordemos que apenas duró 50 años, y posteriormente vamos a tener el tercer Isaías y las profecías de Abdías y Aseo, en esa etapa de reconstrucción del país, la vuelta del exilio. Después vamos a tener el primer Zacarías, ya va, ajá, Dios mío, ¿qué pasó? Ajá. A Zacarías, ya la nación está en manos de los griegos, van a tener momentos difíciles de persecución en la época de Antíoco IV Epifanes, y la revuelta de los macabeos, y la parte del libro de Daniel que ya deja de ser profética y se convierte en apocalíptica, aunque es bastante difícil separar lo apocalíptico de lo profético. Y fíjense que damos un gran salto hasta Juan Bautista, ya estaríamos hablando digamos, del Imperio Romano y del Nuevo Testamento que no nos toca en este curso. Entonces, les dejo un poco como premisa y pregunta, ¿no? ¿De qué manera tendríamos nosotros que interpretar el profetismo bíblico hoy? ¿Qué significa realmente ser profeta en nuestras sociedades? ¿Conocemos a profetas?
contemporáneos, gente que nosotros podemos decir que pues, son gente que levantan la voz. Yo el que tengo más en mente es el Papa Francisco, no sé ustedes. Así que, dicho esto, les recuerdo que la semana que viene, en vez de clase, tenemos las exposiciones en el orden en que ustedes quieran así presentarlas. Solamente les pido que sean bastante concisos y breves, para dar chance de que la mayoría de ustedes pueda expresar su profeta, pues, y contarnos un poco acerca de él. Yo espero que esta clase de hoy les sirva como de base, pues también para lo que ustedes van a desarrollar la semana entrante. Y por supuesto, les cedo la palabra si quieren hacer alguna pregunta o comentario acerca de este mundo maravilloso de la profecía en la Biblia. Adelante, Profe, adelante, Susi. no, Sí, Katy. Ay, muy, Ah, perdón. como muy Susi es la que interesante. tiene puesta levantada la mano. Adelante, Katy, Katy. Perdón. No, profe, era algo sobre referente a la exposición. Vamos a exponer todo el día, la semana que viene, todos los profetas. Si da tiempo, Ok, si da gracias, tiempo. profe. Ok. Ajá. Entonces, ¿quién es que quería hablar, Katy o Susi? Adelante, Susi. Y, profe, lo que pasa es que no sé por qué mi computadora está lenta para levantar la mano. No, nada más quería de agradecerle mucho porque es muy interesante esta clase. La verdad es que yo creía que conocía de historia sagrada, pero esto me encanta porque la forma como usted nos las ha dado está muy, muy buena de digerir, pues. O sea, la felicito, profe, de verdad que es muy buena su clase. Muchas Bueno, gracias. bueno, mi corazón, gracias, pero la verdad que con los profetas no puede ser de otra manera porque son Sí, es fascinantes realmente. fascinante. Sí. Así. Mi Jocelyn querida, adelante. Profe, yo lo que quisiera como compartir un poco Ajá. es que el tema de los profetas a mí me apasiona mucho. Y en nuestra consagración religiosa, nosotros por constituciones nos dicen que nuestro estilo de vida debe ser un signo profético en donde nosotros estemos. Y con todo lo que hemos compartido hoy, me llamaba mucho la atención cuando hablaba un poco de que, aparte que el profeta tiene como varias, digamos que varias, podría llamarse sinónimos, el hecho de ser signos proféticos implica más allá de lo que se expresa verbalmente, o bueno, así también me voy yo con lo que usted nos compartió hoy, ¿no? Es el hecho de estar presente en la comunidad y el testimonio de vida que lleva ya es un signo de Eh, ser eh, 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 profetas en medio cierto. de donde nos movamos, ¿no? Porque eso es ser signo y presencia también de Dios en medio de nuestros tiempos. Y las últimas preguntas que nos compartías, siento también que por lo menos en la comunidad en la que yo he vivido y hermanas con las que he compartido y conocido, siento que su testimonio también ha sido signo profético en medio de tantas circunstancias, ¿no? El hecho de poder acercarse al que no tiene en la comunidad, en la parroquia, siento que es como hacer presente y visible el hecho. Me encantó que en su presentación, cuando hablaba de las características del profeta, yo me quedaba mucho con esto que compartías, como que es hacer recordar la memoria que tenemos de la alianza con Dios. Siento que nos hace Correcto. falta en estos tiempos volver a hacer como esa memoria de esa alianza. Entonces, eso es lo que quería compartir y bueno, muy agradecida. Chévere, tienes razón, así mismo es, así tal cual. Es más, y la predicación con el ejemplo, ¿no? Porque, como les decía, los profetas vivieron las mismas vicisitudes de sus contemporáneos, pero supieron verlo con los ojos de Dios. Adelante, Lilibet. Profesora, bueno, esta clase pues maravillosa sobre los profetas y usted decía algo al inicio que
nosotros tenemos como que ese término del profeta es aquel que anuncia y que denuncia, ¿no? Pero usted nos hizo ver en esta clase, pues, cuáles son las características de los profetas. Y siento que es un llamado que todos nosotros como bautizados tenemos, ¿no? Y, y usted desarrolló y fue muy específica, con aquella paciencia nos mostró cuáles son las características de estos profetas y dio ejemplos, ¿no? De los que hemos conocido, vamos a decir, los que han tenido realce a nivel mundial, ¿no? En las noticias que hemos escuchado, Mandela, el Papa Francisco, así entre otros. Pero siento que en esta tarde de hoy también a mí, en lo personal, pues me sigue llamando a seguir siendo profeta en el contexto sociocultural de ahora, ¿verdad? En la actualidad, en lo político, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser profetas en los lugares donde desarrollamos nuestra pastoral? Con los niños, con los adultos, con los ancianos, con toda la sociedad. En lo religioso también vemos lamentablemente eh, mm, pues muchas situaciones en nuestra iglesia que se parece mucho, ¿no? A, 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 a los eh, a lo religioso de la época, ¿no? Cuando usted decía que ofrecían prostitución sagrada y en el templo se cometían también actos impuros, entonces eso no ha Sí, cambiado, ¿no? Eso no ha cambiado en nuestra iglesia, pues en lo religioso. Y a veces cuando nosotros alzamos la voz, hay muchos que nos quieren callar, ¿no? Entonces allí es donde nosotros tenemos que hacer verdaderamente el papel de profeta sin miedo, porque estos profetas del Antiguo Testamento nos dejaron a nosotros una herencia maravillosa, cómo fueron rechazados, cómo algunos se molestaban por las profecías de ellos, el anuncio que hacían. Y en lo social también, nosotros a veces nos quedamos, voy a hablar en este aspecto en la vida consagrada, cada quien se queda pues como que con su carisma, con lo que hace, y creo que nosotros tenemos que hacer la labor profética en el contexto de ahora, en la situación del país. ¿Ve? Ayudar a los más necesitados, no solamente quedarnos de repente con una espiritualidad o con el trabajo de apostolado que ejercen los laicos en las parroquias, sino ir más allá, hacer ese trabajo social sin miedo, sin miedo. Entonces, a veces nos queremos, pues, algunos pues se quieren como que retirar y decir, no, yo renuncio a este llamado porque de repente no recibo premios. Entonces, el profeta no es para que reciba premios, no es para que reciba palabras. Hay momentos pues humanamente que uno necesita como que esa palabra de que, ay, qué bueno, felicitaciones, me gustó, me llamó la atención. Pero tenemos también como profetas que estar abiertos a la crítica, ¿verdad? Pero con esa entrega, con esa confianza en que Dios nos sigue ayudando y caminar en ese camino de fe y de conversión, porque tenemos que crecer. claro. Y bueno, seguir avanzando y caminando como profetas en la actualidad. También me llamó la atención, profesora, cuando usted, ajá, aquí lo anoté. Cuando estaba hablando de los profetas, los tipos, ¿no? El primer Ujú. tipo, el segundo tipo. Y me llamó la atención el cuarto tipo, Samuel, ¿no? Vemos aquí que está Samuel, que es un jovencito, ¿no? Pero está la sabiduría de, de, de Elí, que también ahí no escuché bien, profesor, y quiero que me aclare un momento esto, ¿no? Dice Samuel que se sintió llamado por Dios. Aquí el profeta, el cuarto tipo es Samuel,
pero Elí también fue un profeta. O sea, yo lo veo como porque tuvo esa sabiduría, que él al escuchar que Samuel iba y le decía, ¿aló? No, Es que veo algo hizo, algo Susi. hizo sucia y sí, bueno, mira, Allí básicamente, comparo, ajá, porque allí veo pues la sabiduría de Elí, que era también la sabiduría que tenían los profetas, ¿no? La sabiduría de Elí que se da cuenta por su experiencia de vida, por sus años en su caminar, en la oración, cómo orienta a este profeta, a ah, Samuel. ya, pero te voy a decir algo de Eli que no te va a gustar. Ajá, Él crió muy decime. bien a Samuel, ¿verdad? Pero no supo criar a Sí. sus hijos. Sus hijos no sirvieron para nada. Sí, lee el texto para que te des cuenta el devenir de los hijos de Samuel, de los hijos de Eli, que deberían ser los herederos, ¿no? Y realmente, mira, eran corruptos, sinvergüenzas, borrachos, hicieron de todo menos lo que tenían que hacer. Entonces, no, el llamado de Samuel básicamente es porque nos habla, quizás del llamado de la mayoría de nosotros, la conversión de Sí, nosotros no se da de una vez, sino que se va dando de a poco, vamos creciendo en la fe en la medida que vamos profundizando en esa fe. Es verdad que cada uno de nosotros, por el bautismo, somos profetas, reyes y sacerdotes, pero perdón. el camino profético no es fácil. El camino Mm, profético implica un camino lleno de obstáculos. Entonces, eso también es algo que debemos tomar en cuenta, al momento de también ser, como decía el Evangelio, sean prudentes, astutos como lobos, astuto pero, como- ajá, pero prudentes como corderos, ¿no? Prudentes como palomas. Entonces, eso es lo que nos toca también en un momento tan difícil como es el contexto social, político y religioso Exacto. venezolano. Sí, te Mm, quería darle también la palabra Verusca, que tiene su manito levantada, porque yo creo que ya nos queda poco tiempo para que nos quiten Gracias, el- profe. Bueno, eran complementando, pero ya lo han dicho que pues se nos enseña que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y particularmente esta clase, que concuerdo con mis compañeros, es fascinante, me interpelaba en eso, ¿no? O sea, ¿qué tanta conciencia tenemos de que somos profetas, también llamados como esos profetas a anunciar, a denunciar? Y a veces nos quedamos más bien en una postura pasiva, ¿no? Esperando en Sí, Dios que cada vez sea más activa, que cada vez en nosotros la parresía aumente, pues. O sea, ese valor y esa conciencia de ser profetas del Señor, ¿no? ciertamente que sí. No sé si alguien quería decir algo más o si Lilibet no había terminado de decir lo que quería expresar, pero este, no nos han quitado el audio todavía. No, sí, está muy bien. Sí, ya expresé, profesora. Estoy viendo justamente, le tomé un capture a la última imagen y me quedo con esas interrogantes. Hay profetas contemporáneos, entonces yo también me quedo con el Papa Francisco, pero me imagino que cada quien de repente en su parroquia o en la ciudad donde vive puedan conocer estos profetas que tal vez no los vemos mm, como que muy públicos, ¿no? Pero sabemos quiénes son. Gracias. Así es. Bueno, mi gente bella, entonces, vayan preparando sus exposiciones. Como les digo, vamos a tratar de que la mayor parte de ustedes pueda exponer, si no quedará para la otra semana de arriba, los que no alcancen el tiempo. Lo importante también aquí es que va a ser una aventura interesante, porque ya con esta clase introductoria, ustedes van a mostrar la cara del profeta que les toque representar, qué estaba pasando en ese momento histórico, qué es lo que de alguna manera está presente en sus oráculos, qué es lo que le preocupaba, qué es lo que le angustiaba. Yo creo que va a ser una experiencia fascinante porque va a permitir de paso que cada uno de ustedes, oyendo a sus compañeros, también crezca en el conocimiento de los profetas menores, que ciertamente hay que reconocer que los conocemos poco. Entonces, bueno, Dios me los bendiga a todos. Espero Dios mediante
que sin obstáculos de luz podamos reunirnos la semana entrante sin problema. Y Dios me los bendiga a todos.